Cuando una persona muere, cuando su alma sale de su cuerpo, automáticamente ¿qué empieza? La descomposición. Instantáneamente empieza el proceso de descomposición. Hay personas que apenas dejan este cuerpo, apenas este cuerpo queda para convertirse en polvo, empieza a heder. Ustedes han oído esa expresión que dicen, están preparando el cuerpo. Cuando dicen que están preparando es tapando todos los orificios, porque por todos los orificios va a querer salir lo que quedó adentro, desperdicio, suciedad, inmundicia. Y tienen que colocar algodón en la tráquea, en la nariz, en los oídos. Cuando era niño recuerdo que vi muertos. Uno de ellos fue mi abuelo. Y algo que era notorio, ver algodón en su nariz, en sus orejas. Ya está muerto. ¿Qué más hicieron? En la boca también la abren. Tienen que inyectar químicos para que la gente le pueda ver sin asquearse. Si solamente una persona muriera y así solamente la metieran en el cajón, lo que verían sus familiares serían fluidos saliendo por todos los orificios, por nariz, boca, oídos saliendo. Sería, la escena no sería para ver, tocaría ponerle tapa, tocaría sellar ese ataúd. Este cuerpo, una vez que el alma sale, empieza el proceso de descomposición. Hace poco escuchamos cómo alguien al morir, su mamá, su propia mamá, murió, automáticamente empezó a heder, olor como mortecino, pero fue instantáneo, fue apenas salió el alma de ella. El cuerpo que se queda, ese no es el cuerpo que se queda mientras lo velan en la sala de velación así, ahí no está la persona. Ahí llegan muchas personas con buenas intenciones a decir, sabemos que el alma de la señora Jacinta Navarrete, un nombre por decir la señora Rosa Rodríguez, sabemos que el alma de ella está en la paz del Señor. El ser humano se consuela escuchando ese tipo de cosas. Pero ¿esa es la verdad? No, esa no es la verdad. El ser humano, ¿qué es lo que desea oír? La mentira. Aquí, algo que hemos escuchado mucho y que aquí también está en Jeremías 22, no quisieron oír. Así dice, no quisieron oír. ¿Quién es la verdad? Sabemos una frase que todo el mundo se sabe. Así no asistan a ninguna iglesia, todo el mundo sabe, yo soy el camino, la verdad y la vida. No creo que haya una persona, bueno, tal vez si es muy joven, de pronto no conozca, pero si ya es una persona mayor de 20 años, muy probablemente ustedes le dicen, hay una frase que dice, yo soy el camino, la verdad. ¿Qué es lo que más dice? Dice otra cosa. Te completarían, las personas dirían, y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente lo sabe. ¿Lo cree? Hay una diferencia. Lamentablemente las personas, aún sabiendo quién es la vida, ¿tienen oídos para oír la vida? No. El ser humano en modo natural tiene oídos para la muerte. Sabemos qué dice Romanos 4:25. Vamos a mirar Romanos 4:25. Juan, no era Romanos, es Juan. No, sí, Romanos 4:25, sí, era Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Sabemos lo que pasó con Judas, lo que Judas pensó, pero sabemos bíblicamente quién fue el que le entregó verdaderamente. ¿Nosotros tenemos oídos para oír esto? No. En modo natural no. En modo natural el ser humano tiene oídos para oírse a sí mismo. Es fácil escuchar nuestra propia voz. Desde niños hemos estado escuchando nuestra propia voz. Bueno, lo que creemos que es nuestra propia voz. ¿Por qué dice acá en Jeremías capítulo 22? No han querido oírme.
Para que el ser humano pueda oír la voz de Dios, hay un requisito. Si no cumple con ese requisito, no puede oír la voz de Dios. Cuando una persona se acerca a hacerme preguntas de tengo tal situación, tengo tal problema, muchas veces tengo que dar una misma palabra. Casi siempre tengo que dar una misma palabra reiterativamente. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y también, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Aún nombrando este versículo, ¿quién puede oír? He conocido personas que están en una angustia, están en un sufrimiento, y cuando les doy esta palabra, ¿qué creen? ¿Que la reciben con gozo? No. Es como si no la hubieran oído. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todas las cosas ayudan para bien. Aunque una persona ya se lo sepa, ya lo haya, alguna vez lo haya escuchado, sí, sí, y me dicen, sí, sí, sé que así dice en la Biblia, pero siguen en su preocupación. Ay, no, y ahora, pero otra vez voy a repetirte, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Si eres justo, si eres justa, ¿por qué te preocupas? Todo cuanto está sucediendo alrededor de tu vida, aunque ahora no entiendas por qué está sucediendo, más adelante lo entenderás. Solamente descansa en la palabra. Como dice 1 Samuel 36, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así dice, ¿no? El varón conforme al corazón de Dios, donde descansaba en la palabra. Pero el ser humano en modo natural puede confiar en la palabra de Dios, puede descansar en la palabra de Dios. El ser humano en modo natural no. En modo natural cree en sí mismo. Cree en lo que está acostumbrado a pensar que es sí mismo. Pero precisamente ese es el requisito para que una persona pueda oír la voz de Dios. ¿Cuál es el impedimento para que alguien pueda oír la voz de Dios? Bueno, y hago esta pregunta. ¿Cuál es ese impedimento? ¿Cuál es el impedimento para que podamos recibir la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace que una persona no pueda recibir la palabra de Dios? Pregunta, nosotros mismos, nuestros pensamientos, el sí mismo, no negarse a sí mismo, no negarnos a nosotros mismos. El impedimento es no negarnos a nosotros mismos. Es algo muy sencillo, es muy sencillo. Es solamente saber, creer lo que dice la palabra de dónde Satanás engaña. ¿Desde dónde Satanás engaña? Desde lo que creemos que es nosotros mismos, lo que creemos que es nuestro pensamiento. Hay una película que muchas veces hemos recomendado, ya los hermanos la han visto, la hemos subido al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp donde de vez en cuando subimos películas. Hay varias que he querido subir últimamente, pero una que hemos subido en otras épocas ha sido Revolver. Revolver es una película con Jason Statham donde muestran los científicos de esta época, los psicólogos, sociólogos, personas que son doctores, tienen doctorado en sociología, en psicología. Estas personas han descubierto algo. Existe algo dentro de nosotros que no somos nosotros, se disfraza como si fuéramos nosotros, nos hace pensar que somos nosotros, pero no somos nosotros. Ellos lo llaman ego. Los científicos llaman el ego. Incluso al final de esa película salen todos estos doctores en psicología, sociología y ese tipo de materias. Y ellos dicen, el peor enemigo, la peor estafa, el peor engaño. Una forma de decir engaño es decir estafa. La peor estafa, el peor engaño es disfrazarse de ti. Tú crees que eres tú, pero no eres tú. Él está disfrazado de ti, pero ellos como tienen que ponerle un nombre a ese él y dicen el ego. Pero sabemos que es nuestra naturaleza vendida a Satanás. Ya lo dije sin tapujos. Nuestra naturaleza, ¿quién la puede titeretear? Cuando escuchamos personas en los comentarios diciendo, la Biblia no, la Biblia son cuentos, la Biblia no es nada de que palabra de Dios, la Biblia
es un libro más. Así cuando oímos personas hablar así, ¿qué comentario tengo que escribir? Yo también pensé así. Ese es el comentario que normalmente respondemos. Yo también pensaba así antes de investigar. Pero al investigar, ¿qué arrojó el resultado de la investigación? Gracias a Dios, cuando hice esa investigación no tenía un sesgo específico. Es decir, yo no estaba rodeado de personas que me dieran fuerza. El ser humano normalmente busca fortalecerse en grupo. Los grupos dan más fuerza sobre una idea. Entonces, por ejemplo, normalmente las personas que tienen ideas ateas, muchos han sido hijos de pastores, no sé si sabían. Muchos han sido hijos de líderes religiosos que están cansados de la ley. La ley produce ira. Cuando alguien no es salvo, pues está bajo la ley. Estos líderes religiosos que no han recibido la salvación, sus hijos ya no quieren más. Desde que nacieron, por haber nacido siendo hijos de un pastor, de un líder, ellos ya están cansados de tanta ley. ¿Y qué sale de ellos? Sale más maldad que del común de las personas. Sale más, se hace más evidente cuando han sido criados por la ley. Cuando han estado bajo la ley, no han visto, no conocen al Dios de amor. No lo conocen, no conocen la gracia. Lo que conocen es lo que otras personas que tienen el mismo corazón de ellos hablan. Entonces, ¿de qué se rodean? ¿De qué personas normalmente se rodean? De personas que piensan igual que ellos. Personas que también fueron criadas en un ambiente similar. La mayoría de las personas que se hace llamar ateas conocen más versículos que personas que se hacen llamar cristianas. Porque desde niños los oyeron muchos versículos. Entonces es curioso, ¿no? Uno pensaría ateo una persona que ni siquiera conoce de Dios. No, la mayoría de los que se hace llamar ateos conocen muchos versículos. Pero después se asocian con otras personas que también tienen el mismo corazón de querer odiar todo lo que sea de Dios. Le echan la culpa a Dios. El hombre se pervierte y después ¿a quién culpa? A Dios. Pero aquí en la Biblia tenemos realmente lo que somos. Nosotros no somos merecedores de ir al cielo, como muchas personas que están bajo la ley piensan. Los que gritaron crucifícale, crucifícale, crucifícale. Las personas que gritaban así, crucifícale, crucifícale. Estas personas, ellos creían que iban a ir al infierno. Hago esta pregunta. Otra pregunta el día de hoy. Segunda pregunta. Los que gritaron crucifícale, crucifícale. Gritaban así con furia, crucifícale. ¿Qué dijo Pilato? No halló nada. No, ellos no pensaban que iban a ir al infierno. Ellos no pensaban que eran hijos del diablo. Lo que están escribiendo los hermanos, no, ellos no creían que eran hijos del diablo. Ellos no creían que estaban siendo engañados. Ellos no creían. Entonces ellos ¿qué pensaban? Que estaban bien con Dios, que eran hijos de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, cuando él fue Saulo, ¿qué hizo él siendo Saulo? Él fue perseguidor. Y él lo dice, yo fui perseguidor. Ciertamente cuando el apóstol Pablo, él tenía que presentar su credencial, cuando él tenía que presentar en Estados Unidos se dice Car ID, ¿cierto? Su documento de identidad. Cuando el apóstol Pablo tenía que presentar su documento de identidad, él tenía ciudadanía romana, no sé si sabían, él lo dice, pero cuando él tenía que presentar su documento de identidad, ahí que decía en el documento de identidad, que quién es ciudadano romano. Ahí decía Saulo o decía Pablo. ¿Qué decía cuando él presentaba? Él delante de reyes llegó a presentar su documento. Entonces, cuando él presentaba su documento, ahí qué decía en el documento. ¿Decía Saulo o decía Pablo? Saulo, Saulo. Saulo, 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 Saulo. Decía Saulo, ¿cierto? En otras palabras, cuando él hablaba con reyes, los reyes ¿qué nombre veían? Él mostraba su documento, él mostraba sus credenciales. Él decía, él se presentaba, ¿cómo se presentaba? Él se presentaba como Saulo.
Eso que les voy a contar es un secreto. Ya para terminar, les voy a contar un secreto. Un secreto, eso es algo espiritual. Normalmente hay personas hay dos tipos de personas con las que suelo hablar. Hay dos tipos de personas con las que hablo. Una vez, una hermana de la iglesia, que ella me conoció antes de que Dios me permitiera compartir a través de las redes sociales, antes de que Dios hubiera puesto ese corazón en mí. Entonces esta hermana me conoció antes. Entonces ella solo conocía el nombre del documento de identidad. Ella solo conocía a Saulo. Ella no conocía a Pablo. Estoy hablando de dos nombres. El nombre del documento de identidad, el nombre que Dios le puso. Entonces la hermana, cuando hablaba conmigo, solo decía ese nombre, el del documento de identidad. Entonces le dije a esa hermana, ella me dijo que quería que fuera a la casa de ella y compartiera con su familia. Le dije a esa hermana algo que he notado. Las personas que conocen ese nombre, Saulo, que conocen ese nombre y que solamente se refieren a mí por ese nombre de documento de identidad, esas personas no reciben palabra. A través mío, ¿qué reciben? ¿Qué ven? Ven la parte humana, ven la parte carnal. Como ven la parte carnal, lo que van a ver de mí, lo que esperan de mí, solo es carne, carne, carne. Y le dije, una curiosidad, nadie a través de ese Saulo, nadie a través de Saulo recibió la salvación. ¿A través de quién recibieron la salvación? A través de Pablo. Entonces le dije así a la hermana quedó así, no sabía. Eso fue algo que Dios me permitió ver, me ha permitido ver en estos 3 años. Empezamos en el 2022, ya estamos en el 2025. ¿Y qué personas reciben la salvación? Si ustedes quieren que sus familiares reciban la salvación, ¿es a través de quién? De Matusalén. Dios me dio ese nombre. Ese nombre me lo dio Dios. Bueno, no sé si algunos sabían. El nombre de mi documento de identidad no es Matusalén. El nombre de mi documento de identidad es otro. Yo mismo no lo menciono. Y menos si voy a compartir con una persona. Cada que me encuentro con alguien, lo que yo más deseo es compartir el Evangelio. Pero para compartir el Evangelio, esas personas deben escuchar, así como dijo el pastor Joaquín. No sé si ustedes oyeron, el pastor Joaquín dijo antes de que Dios levantara a Matusalén. Entonces, a las personas, cuando me las encuentro, aún personas que me encuentro de una manera fortuita en una tienda. ¿Usted cómo se llama? Matusalén. Así les digo. ¿Y por qué les tengo que decir así? Porque ese fue el nombre que Dios me puso. Pero hay personas que me conocieron el nombre anterior, el documento del Car ID, como en el caso del apóstol Pablo. ¿Qué nombre conocieron? Saulo. Entonces, cuando el apóstol Pablo iba a hablar con los reyes, ¿quién era? Los reyes, ¿cómo lo llamaban? Ahora, hago esta pregunta. ¿Los reyes cómo llamarían al apóstol Pablo? Los reyes, cada que se encontraban con él, ¿a quién le llevaban preso? ¿Le llevaban preso a Pablo o a Saulo? Piensen bien antes de responder. Él tenía que identificarse, pero identificación delante de los hombres. La identificación delante de los hombres. Él llevaba su identificación. Hay división. Algunos dicen Saulo, otros dicen Pablo. Algunos dicen Pablo, Pablo. La mayoría está diciendo Pablo o Saulo, Pablo, Pablo. Bueno, vamos a pensar. Vamos a pensar profundamente. Digamos, coloquémoslo en este caso, en el caso mío, caso que les acabo de decir. Si, digamos, a mí me llevaran preso, si en esta época, digamos, los líderes de las iglesias dijeran que yo estoy haciendo, porque dije la palabra judíos o porque dije la palabra Israel, entonces ellos encuentran motivo para meterme a la cárcel y dicen que yo soy antisemita. Digamos que ellos usan esa expresión. Entonces, si ellos usan esa expresión y me meten a la cárcel, en la cárcel, ¿qué queda registrado? ¿Metieron a Matusalén o metieron al nombre que aparece en el Car ID, en la tarjeta de identidad? Meterían a Saulo. Ellos meterían a la cárcel a Saulo. Cuando hacen los documentos, en los documentos de las máquinas de escribir, ¿ellos van a escribir Matusalén o el nombre anterior, el del documento de identidad, Saulo? Ellos van a escribir Saulo. En el caso de Saulo era igual.
Cuando él compartía el Evangelio, muchas personas recibieron, él hizo misiones, pero él cómo se presentaba, Pablo. ¿Cuál fue el nombre que le dio Dios? Pablo. Pero cuando iba delante de cuestiones legales, delante de tribunales, ¿qué decía su tarjeta? Saulo. Hasta el último momento que él vivió, ¿qué decía su tarjeta? Saulo. ¿Qué decía su documento de identidad? Saulo. Entonces, si él hacía algo delante de los hombres, ¿delante de quién? Ellos cómo lo veían, Saulo. Pero si él iba a anunciar el Evangelio, él era Pablo. No sé si entienden. Eso es algo que casi no se habla, algo que casi no se menciona. Pero hubo unas personas cuando recién empezamos a compartir, 5 en especial, que les di el nombre de documento de identidad. Entonces, como les di el nombre de documento de identidad, les pareció correcto cómo el hombre llama. El hombre llama por el documento de identidad. Entonces, cuando ellos me llamaron así, les dije, yo sentía algo raro. Y les dije, ¿tú quieres que tu familia reciba las... ¿Tú le estás mostrando videos a tu familia? Sí. Le estás mostrando videos de Matusalén. No le estás mostrando videos de Saulo. No. Le estás mostrando videos de Matusalén. Entonces, si tú quieres que tu familia reciba la salvación, no sigas usando ese nombre. Lamento habértelo dado. Y les dije así, lamento que tú tuvieras conocimiento de ese nombre. Ojalá nunca lo hubieras escuchado. Porque la persona que te lo hizo escuchar no desea que la obra del Evangelio siga expandiéndose. No está mirando a Dios. Está mirando con envidia, con odio, con rabia, con muchos... No sé si ustedes se acuerdan, hace poco hicimos un video con las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas. Y dice así la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, que son envidia, codicia. Tiene otras, pero las otras no las nombro porque la mayoría nombra esas otras. Voy a nombrar las que casi nadie nombra, pero que se manifiestan más fácilmente. Envidia, codicia, celos, disensiones, pleitos. Estas que acabo de nombrar son las que más fácilmente se manifiestan. ¿Cómo se llaman? Obras de la carne. Así dice la Biblia, obras de la carne. Ahora, ¿también dice obras del Espíritu? No. En la Biblia dice frutos del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿dónde hay ley? Con las obras con las que hay ley son las obras de la carne. Envidia, celos, pleitos, disensión, contiendas. Ese tipo de obras, para esas hay ley. Quien está experimentando esas obras está en la ley. Por eso dice, los que practican tales cosas no heredarán. No significa que si un justo se le manifiestan esas cosas, no significa que ese justo perdió la salvación. No, no está hablando así. Esas cosas se van a manifestar de la persona que no hace lo que hizo el rey David. ¿Qué hizo el rey David? Se fortaleció en Dios. Para el rey David podía señalar así fácilmente, uy, mire, no. El rey David no señalaba. ¿Por qué no? Porque él miraba por la vista de Dios. Por eso es varón conforme al corazón de Dios. Pero ¿quién sí señalaba? Saúl. Son dos tipos de justos diferentes. Uno tuvo un final terrible. El otro, ¿qué tuvo? Honra. Porque fue guiado por Dios. El otro, siendo justo, pero fue guiado por sí mismo. Vamos a orar ya para terminar, se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántos secretos están escondidos en la Biblia que nosotros no conocemos? Permite que las personas que han escuchado el día de hoy, meditando sobre la palabra, no tengan un corazón guiado por los hombres, sino un corazón guiado por ti. Satanás va a querer destruir. Satanás va a querer que los familiares de los hermanos no reciban la salvación. Pero permite, Padre, que en sus corazones no esté el ver lo que diga una gran mayoría, sino mirar tu palabra.
Las personas que no reciben la salvación se apoyan en lo que dice la mayoría, no en lo que dice la palabra. No, como dice o como dijo Martín Lutero, como dijo el apóstol Pedro, nos es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. Pon ese corazón en todos los hermanos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, por un espacio de unos 30 y algo minutos, estamos considerando un capítulo de la Biblia. Hoy, Jeremías 22 mañana, Jeremías 23 mañana. Mañana está la hermana Graciela. Mañana las hermanas tienen su representante, la hermana Graciela. Nos vemos mañana. Chao.